El presente trabajo estudiará el problema de la pandemia del COVID-19 y su impacto en la violencia contra la mujer en el estado de Nuevo León. Para ello, primero debemos entender que, de acuerdo con la ONU, la violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Ante todo, la violencia contra la mujer no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, el reconocimiento, difusión e investigación es alusivo hoy en día con mayor frecuencia. Este fenómeno se presenta a partir de la violencia de género, trayendo como consecuencia sufrimiento de castigos, violencia física, sexual, psicológica, así como asesinato, nada diferente a lo que hoy en día se conoce y se vive. Asimismo, se contempla la desigualdad y nulidad también presentada ante la aplicación y validez de sus derechos humanos, destacando que con el paso del tiempo se han ido adoptando medidas para eliminar cualquier tipo de discriminación y violencia contra las mujeres, comenzando por las declaraciones, resoluciones y aprobaciones tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias a ella se comienza a promover e influir positivamente la igualdad de género, así como la disminución de violencia. La erradicación de este fenómeno no tuvo un cambio riguroso, puesto que la violencia hacia la mujer, al presentarse en todas las sociedades, no era una problemática social, sino que era una conducta normalizada por la misma sociedad, por costumbre, el marginar, discriminar y denigrar, siendo estas admitidas y toleradas como cotidianas e inclusive propias de un estilo de vida. Lo comentado se puede observar en la siguiente gráfica, donde se presentan los casos de violencia familiar en Nuevo León, puesto que en años anteriores no se le daba la debida importancia a este fenómeno social. Por consiguiente, no se daba a conocer ni se presentaba algún tipo de denuncia, y únicamente la mujer sobrevivía ante dicha situación. Por ello, se presenta una cifra menor. Ahora bien, se han ido incrementando las cifras, puesto que existe una mayor preocupación ante la persistencia de esta problemática. Por otro lado, el aumento de cifras también se debe al mismo aumento de violencia por la falta de desarrollo y fomento de educación y de valores, así como diversos factores como lo son la desigualdad, la dependencia económica, el temor, etc. La problemática se eligió, ya que la violencia contra la mujer se ha desatado más en esta pandemia. Como se puede observar en el planteamiento del problema, es una problemática multifactorial, por la cual se decidió optar por este tema de gran relevancia para nuestra sociedad y que ataca a las mujeres de diferentes maneras. Esta investigación busca centrarse en una locación pequeña, como lo es la colonia Centro de Monterrey, donde se sabe que hay mucha violencia de género y que va aumentando por el confinamiento debido a la pandemia. De esta manera, se podrán desarrollar estadísticas que expongan el desarrollo de dicho problema que afecta a la mujer e indirectamente a la sociedad. Y asimismo, en un futuro, poder aplicarlo a zonas de mayor intensidad y presentar posibles soluciones. La problemática de la violencia contra la mujer se encuentra en un estado crítico. Como lo han declarado institutos como el X, es la segunda pandemia que afecta a México, tan devastadora como el coronavirus. Y no se trata de un recurso poético, sino de la realidad. Está presente en todo el mundo y lo ha estado durante toda la historia. De acuerdo con reportes de la ONU, 1 de cada 3 mujeres en todo el globo sufre de violencia, una estadística bastante alarmante. En relación, la pandemia solo ha intensificado esta problemática, ya que si anteriormente no había solución ni protección hacia la mujer como víctima vulnerable de violencia, en estos momentos existen menos medidas de atención para su erradicación. Nuestra pregunta de investigación es: ¿de qué manera se ha manifestado la violencia contra la mujer durante la pandemia del COVID-19? Y en nuestro trabajo manejamos 2 clases de objetivos, que es el objetivo general y los objetivos específicos. Nuestro objetivo general es determinar la manera en que la violencia contra la mujer se ha manifestado durante la pandemia del COVID-19 en la colonia Centro de Monterrey, Nuevo León. Y nuestros objetivos específicos son realizar encuestas de victimización en la colonia Centro de Monterrey sobre su experiencia con la violencia
contra la mujer durante la pandemia del COVID-19. Determinar si se da más de una violencia física o de otro tipo. Determinar si ese sentimiento de inseguridad se manifiesta más en el hogar o fuera de él. Determinar si se ha dado un aumento de la violencia contra la mujer con la pandemia del COVID-19. Y por último, determinar si el entorno virtual ha jugado un papel importante en la manifestación de dicha violencia. Como fundamentación teórica tenemos tres. La primera es la teoría ecológica del desarrollo humano de Ourier. Consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelven y que influyen en el cambio de su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Un evento como es la pandemia trae consigo consecuencias para todos los sistemas, por lo que sin duda también tendrá un efecto en la incidencia de violencia. El segundo factor de riesgo es el de Rolf. Mientras que los factores de riesgo podrían empujar al individuo hacia la conducta antisocial, los factores de protección lo sustraerían de la conducta criminal. Con el reciente confinamiento, el hogar y la familia puede representar un factor de riesgo o protección, incluyendo en el cambio de violencia contra la mujer. Asimismo, puede que sean alejadas de sus factores de riesgo o protección al estar obligados a estar en casa. Y el modelo sociológico explicativo de la violencia de género de Farrington se basa en la explicación central del maltrato que se encuentra en los factores socioestructurales, es decir, económicos, sociales, educativos, entre otros, siendo los recursos familiares y sociales los más relevantes para explicar su incidencia. Farrington analiza el estrés como factor de riesgo en la violencia de género. Se ha constatado que variable de carácter estructural, como el estatus social o la propia institución familiar, eso aumenta los niveles de estrés de los miembros de la familia, frente a los cuales la violencia puede ser una respuesta válida y aceptable a nivel social. Con la pandemia se ha visto un gran efecto en diversos factores estructurales, así como por obvias razones en los niveles de estrés, lo que lleva a un cambio de incidencia en la violencia. Como población atendida, se realizaron 83 encuestas a mujeres que residen en la colonia Centro de Monterrey. Pues estadísticas oficiales del Estado de Nuevo León, en conjunto con UNODOC, en el 2018, es decir, antes de la pandemia, formaba parte de las zonas del Estado con más violencia de género. Nosotros les preguntamos si han sufrido violencia sobre su sentimiento de seguridad dentro del hogar, si han sido violentadas, si ha incrementado con la pandemia, si ha sido violencia física o cualquier otro tipo, si ha sufrido violencia de hogar, lugares públicos o simplemente internet, que ahora es una de las frecuentes. Y utilizamos la escala de Likert para contestar. Como resultado, descartamos que hayan sufrido de violencia de género todas las encuestadas. Al menos de las 83 mujeres que tomaron la encuesta, solo 3 habían contestado que sí sufrieron daños o violencia dentro del hogar. Entonces entendemos que el problema no ha radicado en el núcleo familiar del todo. Sin embargo, no se descarta que la información obtenida para futuros casos, es decir, esta puede ser cambiante y variable. Notamos que existe una tendencia de negociación dentro de las primeras 6 preguntas, ya que estas van encaminadas a una violencia de género dentro del hogar y específicamente. Sin embargo, si existe una creciente de mujeres que sufren de violencia en lugares públicos y al navegar por internet, como ya lo mencioné, pues esto ahora se vuelve un poquito más común, el internet sobre todo. Y esta ha sido una herramienta cotidiana que hemos adoptado para nuestra vida. Con más razón hay más gente usándola y más gente faltando el respeto a otra. Y otras de las conclusiones que hicimos es que obtuvimos más de una mujer tiene una amiga, conocida o familiar que ha sido víctima de violencia de género. El 17% de las mujeres encuestadas nos comentan que no conocen a nadie que ha sufrido de violencia del género y al menos el 46 mujeres, es decir, más o menos 32, tienen una amiga vecina que sí se encuentra en situación de riesgo, no solo que haya sufrido, sino que está en situación de riesgo. Entonces 9 de cada 80 mujeres sufren de violencia de género, mientras 30 de cada 80 mujeres han conocido mujeres en esta situación.
Como resolución del problema, proponemos concientizar a las personas acerca de los acontecimientos que hemos estado sufriendo, sobre todo en los últimos años, y que ha sido incrementado entre los últimos meses. Dentro y fuera del hogar existe violencia. Y en estos tiempos de incertidumbre y caos, es importante tratar de ayudar a las mujeres a salir adelante y motivarlas a no quedarse calladas jamás. Probablemente una que otra mintió en las encuestas. Por eso mismo proponemos promover los valores y dentro de eso también los derechos individuales de cada una de nosotras. Hay que esclarecer las soluciones que velen por la seguridad e igualdad en todos los casos. Y jamás olvidar que hay casos en que los varones son también los que de alguna manera sufren de violencia. También existe. Es por eso que hay que ser siempre respetuosos sobre los derechos de cada uno de nosotros. Predicar con el ejemplo y educar a las nuevas generaciones para que no pasen por estas situaciones de esta índole en su futuro próximo. Como cumplimiento de los aspectos éticos y de la cultura de la legalidad, decidimos hacer este trabajo debido al incremento de violencia y la generación de mayores riesgos en contra de la mujer, a consecuencia de las medidas de confinamiento. No obstante, tenemos el conocimiento que este problema social no es fruto de la pandemia, sino que desde tiempo atrás persiste esta problemática. Sin embargo, los bajos índices de denuncia respecto a la violencia doméstica dificultan la determinación correcta de la recopilación de datos, pues debido a las circunstancias en las que nos encontrábamos hace poquito, todavía se ha vuelto más difícil denunciar, siendo una limitación y riesgo ante la atención, apoyo social y mental que debe de tener cada una de nosotras. Nos percatamos también que el confinamiento que tuvimos el año pasado, hace 2 años, siendo una medida de protección, conllevaba lamentablemente en algunos casos otro tipo de peligro a la mujer, siendo la violencia ejercida contra la misma. Por consiguiente, de acuerdo con los datos obtenidos, podemos observar que la gran mayoría de las mujeres que realizaron la encuesta afortunadamente no se encuentran ni se sienten vulnerables. No sabremos si al final del día nos dicen la verdad. Sin embargo, dentro de sus hogares saben y tienen conocimiento que otras mujeres cercanas a ellas cuentan con un agresor en su hogar e inclusive se sienten en zona de riesgo. Por consecuencia, al enfocarnos en el área específica, siendo el centro de Monterrey, nos limitamos al conocimiento del porcentaje de mujeres violentadas, porque sabemos la gravedad y sobre todo la magnitud que existe en cuanto al aumento de esta problemática, misma que debe de solucionarse de manera urgente, y conforme más pasa el tiempo, esto se pone más grave.